El gobierno de Perú prepara un shock regulatorio para lograr el ansiado 4% de crecimiento. Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, comenzamos ya marzo en un estado normal, ya que la primera semana, por lo menos en Chile, volvían los escolares al colegio y por lo tanto la preocupación de los que somos padres era ver que no nos faltara ninguno de los útiles escolares, que no nos cambiaran un horario, que siguieran los mismos profesores y que los amigos pudieran volver a reencontrarse después de las vacaciones, que son nuestros hijos con sus compañeros de curso. Bueno, fue una buena semana en el sur de Chile, a pesar de que fue abrupto el cambio desde el verano al otoño. En realidad parece que fuera un invierno, porque ya comenzamos con bajas temperaturas. Es decir, que recibimos un shock de frío. Y he visto una noticia, que fue lo primero que comencé a revisar este día martes, sobre un shock regulatorio que está propiciando el gobierno del Perú para enfrentar la meta de crecimiento del 4%. Así que les quiero compartir la noticia que ha informado Gestión respecto a qué es este shock regulatorio y qué es lo que se propone hacer para aumentar el crecimiento del Perú, especialmente en este inicio de la guerra de aranceles que tiene Donald Trump con todo el mundo. Bueno, si ven la noticia, en realidad yo decía shock regulatorio y es shock desregulatorio, lo que implica que van a bajarse a algunos requerimientos, principalmente en impuestos y aranceles, para colaborar con la producción industrial en distintas áreas. De hecho, se ha hablado de que algunas de esas medidas van a apuntar al puerto de Chancay. Yo entiendo que de todas maneras va a haber nuevas regulaciones que lo que hacen es mejorar la competitividad del Perú. En Chile también estamos con una preocupación porque el golpe que va a tener el cobre es relevante y además porque el encarecimiento de algunos bienes y servicios nos está preocupando. Todos estamos con esto de que sentimos que la vida sigue siendo más cara y en la zona sur las temperaturas bajan y comienza el consumo de calefacción que también hace más cara la vida en el sur. Veamos lo que dice Gestión. Bueno, aquí se los amplío. Dice, Gobierno de Perú avanza con shock desregulatorio, así lo reciben los empresarios. El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, sostuvo una nueva reunión con los representantes de diferentes gremios. A fines de marzo se lanzará el primer paquete. ¿Y qué esperan los actores del sector privado? Ah, ya, entonces, lo que tenemos hoy día son suerte de especulaciones o las filtraciones que tienen los periodistas, especialmente Gestión, que comentan que lo que esperan los empresarios, que lo que va a ofertar el gobierno, que entiendo que viene con proceso de elecciones, ¿cierto? Muy cercano. En Chile nosotros tenemos elecciones a fin de año y ya se celebró el cuarto o tercer aniversario del gobierno del presidente Boric y vamos en el último ciclo del último año, que concluiría el 11 de marzo del 2026, donde él va a entregar el gobierno, en marzo del 2026. Y por lo tanto todos dicen que ya como que concluyó el gobierno. No sé si opinan lo mismo ustedes allá, que el último año o el último ciclo de periodo de un gobierno es como que ya no se alcanzó a hacer nada, o lo que se tiene que hacer es cerrar lo que está a punto de concluir. ¿Cierto? Porque también comienzan las campañas. Nosotros ya en el mes de abril deberíamos tener los candidatos presidenciales en Chile, ir a primarias para enfrentar las elecciones. Bueno, pero sigamos con Perú, con esto del shock desregulatorio. Mira, ¿qué más nos dice? Acuérdense que es un paquete de medidas que va a presentar el gobierno. Esto es una nota de Ricardo Guerra Vázquez y es del 11 de marzo. Para dinamizar la economía y alcanzar un ambicioso crecimiento de 4% en este año, desde el gobierno de Perú se anunció un shock desregulatorio que dio sus primeros pasos durante la gestión de José Arista en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la de José Salardi vería finalmente la luz. Ah, entonces José Arista comenzó. Oye, ¿qué opinión tienen ustedes de su ministro de Economía? Nosotros hemos tenido buenos ministros de Economía, esos que sueltan muy poco el dinero, pero que después tú con el tiempo dices, oye, parece que fue bueno que tuviéramos ese ajuste porque si no, no hubiéramos enfrentado ciertas crisis. Pero tenemos algunas dificultades con algunos que son muy gastadores en áreas que consideramos los ciudadanos comunes que no debiera gastarse, ¿cierto? Pero a veces no vemos todo el nivel del país, sino solo nuestra zona. Pero el sentido común a veces dice que nuestras mamás administrarían mejor la economía de nuestros países. El lunes 10 de marzo, el actual titular del MEF sostuvo una segunda reunión con diversos gremios empresariales. La primera fue hace un mes aproximadamente, donde además de ir socializando esta propuesta,
se adelantó que el primer paquete de shock de regulatorio se lanzará a fin de este mes. Así que este mes vamos a estar alerta para ver cuáles son las medidas del shock. Yo quiero compararlas con las medidas que se propusieron en Chile y ver si hay similitudes. Y además, cuál es el enfoque. Porque en cierta medida todos los países latinoamericanos vamos a depender mucho de este conflicto que suscita Donald Trump, el gobierno en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con la situación de Europa producto de este financiamiento que se le ha quitado a la OTAN, o que se le informa que se le va a quitar, y van a tener que enfrentar el conflicto con Ucrania, ellos si no se soluciona, o en definitiva sostener muchas de las cosas que eran subvencionadas, da la impresión, por Estados Unidos? Entonces vamos a ver cómo nos afecta eso, porque somos como los más débiles dentro de esta cadena de disputas. En esa oportunidad, recuerden que se reunió el ministro de Economía y Finanzas con algunos gremios. Se reunieron con la Sociedad Nacional de Industrias, CNI, Asociación de Exportadores, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, CCL, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, entre otros. ¿Qué esperan los gremios de este shock regulatorio? Los gremios empresariales consultados por gestión coincidieron en saludar la postura que tiene Salardi para estar en contacto directo con los principales representantes de la inversión privada. Es que eso nos parece súper lógico. Es como decirle, oiga, usted cumple con su deber de reunirse con los gremios que representan a los empresarios, a los grupos de interés, debiera reunirse con los sindicatos, también con los gremios de profesionales, con la ciudadanía, para que nos cuente qué es lo que quiere implementar y nosotros le digamos qué es lo que entendemos que son las primeras necesidades, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice que bueno que se reunieron, lo que da a entender que hay otros que toman las decisiones sin juntarse con nadie. De ahí el caos y el acabose, ¿cierto? Porque también hemos tenido autoridades que van a implementar, por ejemplo, una medida económica en mi ciudad, Temuco, y no invitan al alcalde. Y debieran invitarlo. O al delegado presidencial o gobernador. O a los parlamentarios de la zona. Es decir, que en definitiva van a presentar una propuesta en la región, no invitan a los parlamentarios, pues no obtienen los votos ni siquiera de los mismos parlamentarios de la región. Esto suele suceder en nuestros países, porque en cierta medida los gobiernos, los presidentes y presidentas, se transforman en unos reyesuelos. Y se repiten todos los niveles. Los alcaldes también a veces se comportan como pequeños reyes. Y se olvidan de que estamos en un Estado democrático y nosotros algo tenemos que decir, si no somos tontos. ¿Cierto? Pareciera que la autoridad cree que tiene todos los cerebros y todas las grandes soluciones, y a veces nos sorprendemos que las organizaciones intermedias, ¿cierto? Las agrupaciones, las corporaciones, incluso algunos partidos políticos, las universidades y los gremios y sindicatos a veces tienen soluciones mucho más óptimas para los problemas, porque están ahí donde lo viven. Entonces ya, bueno, fue bueno que se juntaron, pero veamos cuáles son las medidas que fue a comentarle el ministro, que es lo relevante. Para acelerar el crecimiento y lograr el 4%, lo primero es desregular esa maraña de normativas que frenan la inversión privada en ciertos sectores, indicó Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Es el mismo problema que tenemos en Chile. Aparte que somos exageradamente legalistas, no lo sabré yo que soy abogado, para solicitar un permiso es un tremendo sistema burocrático, a pesar que en Chile tenemos todo medianamente tecnologizado. Yo esto se lo explicaba a un cliente de España, que entendía que nosotros teníamos un alto desarrollo tecnológico de tal manera que yo ingreso una solicitud en una ventanilla virtual y un proceso algorítmico sin intervención de muchas personas revisa la documentación y lo aprueba. Le dije, no, no es así. Le digo, pero ¿cómo entonces? No, ingresamos nuestra solicitud a un sistema donde lo que hace es recogerla e ingresarla a una bandeja electrónica, en realidad como una suerte de correo, como bandeja de correo, donde un funcionario lo revisa y lo envía a otra unidad. Y a veces su funcionario está en este computador y en mi computador de al lado está el otro. Y si ese señor se enferma, el proceso se detiene porque salvo que tú insistas, no se produce el traslado para que otro lo supla. Y además porque ese que lo suple tiene su propia carga que le llega a la bandeja sumado a lo otro. Y además porque las unidades jurídicas tienen mucho que decir. Entonces, si llega un documento que no reúne todas las características que habitualmente ven en su plataforma, ese funcionario se lo tiene que enviar a un departamento jurídico donde regularmente no son tantos los abogados y hay distintos criterios y se demoran la revisión. O sea, hay procesos que se demora casi un año. Recuerdo yo, por ejemplo, la unidad de cooperativas en Chile, que ha acelerado un poco esto, pero es muy demoroso. Y además porque también los ciudadanos nos faltan algunas instrucciones y algo que no se hace es homogeneizar los códigos o los nombres. Es decir, como que nosotros le ponemos una solicitud, un nombre que no es estándar, y los procesos no pueden desarrollarse. Entonces, hay debilidades en eso y hay que tratar de romper esas trabas.
Es una parte de la burocracia, pero lo otro, todas las regulaciones que hay que hacer para poner un emprendimiento. Imagínense ustedes que quieren instalar un negocio y ese negocio tuviera implicancias medioambientales, tuviera implicancias en áreas que son, por decirlo así, de competencia del Estado, o son muy reguladas como el área de la salud, las energías. Entonces se produce todo un problema. Uno entiende que es por la protección, pero parece que a veces son muchas las trabas y proyectos se demoran mucho. Un día les voy a mostrar, hicimos una vez una clase explicando cuánto se demoraba un permiso municipal en distintos municipios y en algunos países, y efectivamente Chile tiene procesos muy largos, comparados por ejemplo con países que en el cierre de una empresa, que es uno de los procesos más complejos, que en Chile estaba alrededor de 2 años, se demoraban 3 meses. Entonces eso hacía que extranjeros que querían venir a invertir se arrepintieran y se fueran a nuestro país, porque nuestros procesos son muy lentos. No sé cómo será en Perú. Se demora mucho uno abrir una empresa, por ejemplo, a abrir un pequeño local de abarrotes, mini markets. ¿Mm? ¿Y cuánto nos demoramos en cerrar un negocio? Porque de partida que venga alguien a examinar, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, viene alguien a examinar mi restaurante y dice, no, falta esto. Y tú lo corriges y después viene un nuevo fiscalizador que no fue el primero y te dice, no, ¿por qué hizo eso? Sáquelo y ponga otro. Entonces uno no sabe qué hacer. Hay algunos procesos que denotan un poco nuestro desorden en esto, ¿cierto? Bueno, eso es lo que decía don Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, ¿cierto? Que para acelerar el crecimiento, lograr el 4%, lo primero es desregular. Agregó que algunos de los temas abordados fueron la ley marco para las zonas económicas especiales privadas CEP, en la que a su decir el ministro está de acuerdo con que se inicie con una tasa de impuesto a la renta cero para impulsar esto. Y él impulsa una nueva ley agraria, eso me interesa, que incentive más inversiones considerando el escenario adverso que tienen los aranceles. Sí, porque el primer golpe que vamos a tener y que vamos a sentir de las trabas que está poniendo Estados Unidos y que pudiera poner Europa, son estos de los aranceles agrícolas porque va a afectar directamente a la producción de alimentos que nosotros hacemos. No somos un continente, Sudamérica, tan potente en la industrialización. Y por ello llevamos materiales primarios, ¿cierto? Minerales y productos agrícolas. Entonces, ¿cuánto va a afectar esos aranceles en los costos? Por eso que es bueno la iniciativa que tiene Perú del puerto para apuntar hacia el Asia y este relacionamiento con China, porque van a tener un mercado mayor que va a poder, en cierta manera, apalear o reducir ese impacto que pueden producir estos aranceles, porque siguen siendo grandes consumidores los americanos. Entonces hay que ver qué pasa con la agricultura. Ojalá que puedan precaverse los problemas climatológicos, ¿cierto? Aquí tenemos algunos seguros en Chile que son subvencionados por el Estado, porque ninguna compañía de seguro aseguraría con una prima bajo ese pago mensual a la industria agrícola por los problemas que pueden tener de pérdida de producción, que se produce por la sequía, los incendios ahora, o las temporadas de frío. Sigamos viendo qué dice la nota. Salardi se distancia así lo que el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Seguro, dijo a gestión recientemente que era absurdo mantener la tasa cero. Entonces hay un conflicto entre el presidente del Consejo Fiscal y el ministro de Economía, ¿cierto? Por esto de la tasa cero. Jaime Dupuy, director de Comex Perú, señaló que a partir de estas reuniones se está trabajando una matriz con los pendientes gremiales presentados y se segmentan por sector, nivel de complejidad y características. Yo tengo una duda con esto. No sé si les queda la sensación que a veces la autoridad nos cita reuniones donde nos piden nuestra propuesta y en realidad es para dejarnos contentos que presentamos la propuesta y no las toman en consideración. Porque después cuando viene el documento, o sea, yo recuerdo un caso donde fuimos a una reunión que era una bajada nacional con respecto a la toma de los requerimientos de los gremios, presentamos la propuesta y 15 días después se presentó el documento final y era evidente que no acogieron nada y lo que hicieron fue recopilar carpetas en todas las reuniones que tuvieron y nunca las consideraron porque el documento ya estaba elaborado. Entonces, no sé si tienen esa sensación de que como que hacen una suerte de show para decir que no se escuchan y no se implementan. Y depende mucho de las presiones que pueda tener estos grupos de intereses, los gremios por ejemplo, y los contactos que tengan con parlamentarios que puedan frenar o poner esta iniciativa. Entonces, debieran ser más sinceros en decirnos que si nos vienen a contar lo que van a hacer y si van a tomar en realidad en consideración lo que nosotros estimemos como lo señalan estos dirigentes. Sigamos viendo. Dijo Jaime Dupuy, como habíamos dicho, que a partir de esta reunión se estará trabajando una matriz con los pendientes gremiales presentados y se segmentan por sector, nivel de complejidad y características. Esto estará listo porque si en marzo se presentan las primeras propuestas de este shock desregulatorio, ¿alcanzarán?
A su turno, Rafael del Campo, segundo vicepresidente de ADEX, refirió que desde los gremios se propuso impulsar la reactivación de las mesas ejecutivas sectoriales y la necesidad de medidas que dinamicen rubro como la cadena textil, confecciones y acuicultura. ¿Están en retraso? ¿Qué problema tiene? Yo pensé que la cadena textil estaba muy fuerte, ¿cierto? Habíamos visto que habían productos que se llevaban al extranjero porque son productores de algodón. ¿Y acuicultura? Si nuestros países deben ser fuertes en eso porque tenemos un amplio reconocimiento de venta de pescado, ¿cierto? Y hay que producirlos, cultivarlos, ¿cierto? Entonces no sé qué pasará. Pero también dicen que se van a impulsar la reactivación de las mesas ejecutivas sectoriales. O sea, no se reunían por sectores. Esto lo propicia. Para eso está el Estado, tienen que coordinar estas situaciones. Si los gremios no se llevan entre ellos, alguien tiene que sentarlos a la mesa. Entonces tiene que ser el gobierno, ¿cierto? El poder coordinarlo. Y hablan de la matriz, pero yo vi que en esta noticia al principio, si recuerdan, decían que se va a presentar a fines de marzo. Entonces, ¿esta es la primera vez que se reúnen o los gremios ya presentaron sus indicaciones? Y están claros que las van a aceptar y si le dicen que no, ¿es por qué? Porque parece que también va a tener que depender de cuál es el horizonte que tiene o la ruta que tiene propiciado el gobierno para implementar esto. Esto pasa siempre, ¿eh? Y es un poquito molesto, insisto, para los que trabajamos en algunos gremios o somos representantes de algunas mesas, que nos citen a reuniones para la foto, presentemos las propuestas, incluso técnicas, y nunca sepamos quién las revisó. Ahí falta un proceso. Así que esta era la noticia que les quería comentar con respecto al shock desregulatorio que está propiciando el Perú, que va a presentar a fin de mes y que voy a tratar de hacer el seguimiento para ver en qué se asemejan a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué debiera incorporarse para que Perú siga creciendo al 4% y podamos sostener este futuro que se ve medio algo enturbiado, producto de la guerra de aranceles? Bueno, soy Edgardo Lovera, gracias por seguir el canal, disculpen la demora durante el verano, todavía estoy procesando los videos de las cortas vacaciones que pude tomar porque hubo más trabajo del que pensé, y ya retomamos las actividades regulares de la oficina y las clases. Así que muchas gracias por ver el canal, no se olviden de suscribir, un agradecimiento a nuestros suscriptores, lo vamos a dejar acá, y espero que les haya gustado el tema y sigamos viendo cómo crecen nuestros países y le ganamos a la pobreza. Así que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.